Muy buenos días, hermanos y amigos, en esta mañana. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Vamos a tener una meditación de la palabra de Dios basado en el título que tenemos aquí: el beneficio de perdonar las ofensas de los demás. El versículo base que vamos a utilizar para la meditación de la palabra de Dios en esta mañana es Mateo, capítulo 6, versículo 15. Antes de orar, hermanos, quisiera que me acompañaran a tener un momento de oración y ponernos entonces en las manos del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, agradecemos, Señor, una vez más el privilegio que nos das de estar en tu casa. El privilegio que nos das, Señor, al estar en contacto con tu palabra y hablar de ella, para edificarnos, para crecer y sobre todo, Señor, para madurar, de tal manera que lo que hagamos de aquí en adelante continúe repercutiendo para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, mi Dios, por este momento. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que seas tú que hable en esta mañana en medio nuestro. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en Él oramos, en Él pedimos estas cosas y por Él te damos las gracias. Amén. Bien, hermano, quisiera que nos acompañaran al libro de los Hechos, al capítulo 13. Y vamos a iniciar aquí, quizás viendo y entendiendo de dónde se origina la forma de perdonar. Muchas veces nosotros vemos el perdón como algo difícil. Ustedes saben que en la gran mayoría de los seres humanos, el ser humano ofende y muchas veces el ser humano recibe o no recibe el perdón de las ofensas. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos deja entrever cómo y de dónde viene esa capacidad de perdón y qué beneficio se da entonces para el hombre cuando aprende a perdonar. Primeramente quiero que entendamos, hermanos, que el perdón viene de Dios. Dios es el que da la base del perdón. Segundo, entender, hermanos, que el perdón libera al ser humano, libera al hombre de la ansiedad, de la angustia, de la opresión, del sufrimiento. Cuando nosotros no aprendemos a tener la capacidad de perdonar las ofensas a los demás, muchas veces nosotros caemos en una trampa hecha por nuestros propios pensamientos y nuestras propias opiniones acerca del perdón. Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no estoy muy seguro si pudiera yo entonces estar o cohabitar con X o Y persona. Pero lo cierto es que Dios nos da las herramientas, la capacidad. El mismo Espíritu, cuando hacemos el ejercicio del perdón, nos da entonces la herramienta de cómo nosotros podemos manejarnos en el entorno. Primeramente, aquí en el capítulo 13 de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía predicando la palabra de Dios, el apóstol Pablo usa un recurso que lo que hemos estado estudiando en los Hechos durante un año, vemos que siempre utiliza. Pablo, cuando va a hablar al pueblo, siempre utiliza el recurso de narrar la historia, de narrar lo acontecido, de narrar lo que pasó anteriormente y cómo hemos llegado hasta aquí. Y aquí el apóstol utiliza una expresión que siempre encontramos en los Hechos. Vamos a ver los Hechos y vamos a ir a partir del capítulo 13, versículo 26 hasta el versículo 39. Versículo 26 del capítulo 13 de los Hechos dice de la manera siguiente:
hablando el apóstol Pablo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí el apóstol Pablo, como le decía, comienza la narrativa y dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él que estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Perdón. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu siervo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Versículo 38. Y sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os se anuncia perdón de pecados. Este hombre del cual el apóstol Pablo hace una narrativa desde el momento en que fue entregado a los gobernantes hasta su crucifixión, luego la resurrección. Luego aquí el apóstol dice en el versículo 38, en la parte final, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Qué gran milagro, qué gran maravilla que yo pueda como un hombre imperfecto encontrar el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. A veces nosotros leemos esto en la palabra, escuchamos un mensaje que se nos dirige en el sentido de la misericordia de Dios mostrada en el perdón de nuestros pecados a través de la persona de Cristo. Pero aún así nosotros no asimilamos esta maravilla de Dios. ¿Cómo yo podría considerar a alguien que perdona mis faltas, aún yo siendo un ser imperfecto delante del Supremo? Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ustedes saben, hermanos, que nosotros los seres humanos siempre vivimos con una carga de culpa. A veces una culpa o una carga de culpa porque hemos pecado contra nuestra esposa o la esposa ha pecado contra el esposo. O hemos pecado contra nuestros hijos o nuestras hijas. Hemos pecado contra nuestros padres o hemos pecado contra nuestros amigos, nuestros compañeros. Hemos pecado incluso en contra de nuestros hermanos de la propia iglesia. Y a veces los seres humanos vivimos con esa carga encima, sin entender que ya Dios a través de Cristo ha provisto un medio para ese perdón de pecado.
Pablo aquí junto a Bernabé, haciendo el ministerio en la región que hemos hablado aquí de Macedonia, anuncia a los hermanos de allí, anuncia a los hombres y mujeres que habitaban allí, que por medio de Cristo es anunciado el perdón de pecados. Así que ya teniendo en Cristo ese parámetro, yo podría también alcanzar, digamos, el entendimiento de cómo Dios quiere también que yo perdone las faltas a los demás, porque ya Dios lo ha hecho a través de Cristo primero que yo. Luego, cuando uno se va a la primera carta del Evangelio según San Juan, y vamos allí para leer en el capítulo 1, en el versículo 9, lo que la palabra de Dios dice acerca de la confesión de los pecados, un beneficio tremendo a favor también nuestro. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Hermanos, cuando lo tengan, pueden decir amén para estar todos unidos al momento de leer este pasaje de la carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aborrecer, rechazar, es una muestra de que aún la capacidad de perdonar no está en nosotros. Dice el versículo 4, leí en el 2.9. Dice ahora el 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el 2.9 vemos cómo nosotros, en la palabra de Dios, se nos muestra que si yo aborrezco a mi hermano, si no tengo la capacidad de perdonarlo, todavía estoy en las tinieblas. Eso es en el 2.9. Y en el 1.9 me dice que si nosotros confesamos los pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás uno de los ejercicios más difíciles para el hombre es perdonarse a sí mismo. Entender que nosotros debemos tener la capacidad de que frente a Dios necesitamos y merecemos una segunda oportunidad. Pero si nosotros no hacemos el ejercicio frente a Dios de liberarnos, hermanos, de perdonar y liberarnos también del pecado, nosotros en ninguna manera, en ninguna medida vamos a poder ir avanzando en cuanto al conocimiento de Dios. Sin perdón no hay liberación. Sin perdón no podemos continuar y seguir el camino del Señor, porque el perdón trae la paz a nuestras vidas. Aquí en el capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan, es un versículo que no necesita ningún ejercicio de traducción, porque textualmente la palabra está diciendo que si tenemos esa capacidad de confesar nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nosotros pudiéramos entonces decir que cuando yo cometo un pecado estoy ofendiendo a Dios. Estoy haciendo una acción de ofensa hacia Dios. Porque no nos olvidemos, hermanos, que lo que ofende a Dios es cuando nosotros vamos en contra de sus preceptos. Y ir en contra de los preceptos de Dios es cometer pecado. Y lo digo, hermanos, porque esto es un ejercicio diario de la vida de cada uno de nosotros. Es algo continuo.
en donde vamos a estar fallando y levantando, corrigiendo, pero haciendo el ejercicio hasta que podamos llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos. Ahora bien, el versículo 10 dice: si decimos que no hay en nosotros pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no cometemos ofensa contra Dios, si decimos que no cometemos ofensa contra nuestros semejantes, entonces estamos hablando mentira. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Ahora, ¿cuál es el beneficio mayor que nos deja la palabra de Dios? Vamos a esa porción de Mateo capítulo 6, versículo 15, en la que el Señor Jesús está hablando sobre la oración modelo. Existía una inquietud, hubo una inquietud en los primeros hombres que siguen a Jesús, es decirle: Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos aprender a orar. Queremos aprender a comunicarnos contigo a través de la oración. Y en esa porción de la palabra de Dios, el Señor Jesús comienza a enseñarle a los seguidores de Él en ese momento cómo era la forma correcta de orar. Vayamos entonces a Mateo capítulo 6 y vamos a ver allí entonces esa porción que nos va a llevar al versículo 15. La oración modelo que muchos conocemos como el Padre Nuestro. Vamos a ir leyendo, hermanos, para tener el contexto bíblico, a partir del versículo 5, que dice, hablando Jesús: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Miren que nuestro Señor Jesús aquí está dando un modelo de cómo nosotros debemos orar a Él. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis o le pidáis. Vosotros pues cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense que hasta ahí el Señor está dando una guía de cómo nosotros debemos pedirle a Él. Está hablando de, primero, reconocerle como el grande, el perfecto. Cuando dice aquí, Padre nuestro, que estás en los cielos, en el versículo 9, santificado sea tu nombre. Primero la grandeza de Dios, la soberanía de Dios y reconocer que eres grande. Venga a nosotros tu reino. Cuando uno oye esta expresión, uno lo que está oyendo es: venga todo lo que tú tienes que venga a nosotros. Tu palabra, tu misericordia, tu amor, el cómo conducirnos con los demás, el llevar el mensaje del evangelio, el poder vivir, el estar tranquilo en el entorno que tú nos has dado. Venga a nosotros tu reino, todo lo maravilloso y grande que tú eres y tienes para nosotros. Y dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Miren, nosotros siempre queremos hacer la nuestra. Es algo normal. Aún nosotros siendo creyentes, creyendo en Dios,
estando en los caminos del Señor, conociendo la palabra, a veces uno se le quiere ir por encima a Dios. Porque esa es la naturaleza de uno, del ser humano. Pero la misma palabra nos enseña también que nosotros no podemos pasar los límites de Dios. Y cuando oramos tenemos que decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad primero, no la mía. La necesidad de comer y de sustento, el pan nuestro de cada día dándonos hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense bien. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y de la única de estas expresiones que vemos en la palabra de Dios, en donde Él hace un énfasis, es en el perdón. Es en el perdón. Dice, versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es como si fuera una correspondencia, es como un pago, un beneficio que estoy recibiendo de parte de Dios, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ese beneficio que la palabra de Dios nos está diciendo textualmente, que se produce a la hora de nosotros perdonar a los demás, es un beneficio inmenso. Porque no hay una cosa más grande para un ser humano cuando recibe el perdón de parte de Dios. Y cuando siente en su vida que ese perdón ha llegado a él. Y dice el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, hermanos, que el perdón es un elemento esencial en la convivencia de cualquier grupo, sea en la sociedad, sea en la familia, sea en el trabajo o sea en la iglesia. Uno puede encontrarse en cualquier ambiente de la vida en el que nosotros nos desarrollamos o nos movemos, personas que no se perdonan. La palabra dice, por ejemplo, si tu hermano pega contra ti, ve donde el hermano. Y nos da herramientas. O sea, si el hermano te ha faltado, si el hermano te ha ofendido, ve donde el hermano. Ayer mientras estaba en el hospital, pasando un tiempo con mi padre, una de las personas que se quedó en la habitación para darnos ayuda, entramos en el contexto de la Biblia y precisamente me contaba que ella se había divorciado, que su esposo es pastor y todo eso, y hablamos del tema del perdón. Y decía ella con mucho dolor que a veces era mejor o preferir hacer una amistad con una persona del mundo que con una persona de la iglesia, porque muchas veces las personas de la iglesia no se perdonan los unos con los otros. Y yo decía, bueno, es posible que tú tengas razón, pero recuérdate que nosotros somos seres humanos imperfectos, que vamos aprendiendo de Dios en la medida que vamos estudiando su palabra, asimilándola con el entendimiento que da el Espíritu, para luego aplicarla a nuestra vida y hacer ese ejercicio de vida de fe. Y fue un tiempo muy, muy interesante que tuvimos ahí, porque pudimos sacar de la Biblia y sacar algunos versículos extra para poder entender este tema. La paz que da el perdón, hermanos y amigos, es algo que no se logra con un simple pensamiento
o un ejercicio humano, con una terapia, con una, digamos, círculo de amigos que se ayudan unos entre otros, sino es algo que viene de Dios. Y hasta que nosotros no hagamos ese ejercicio de primero pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y luego ir a Dios, digamos, para hacer el ejercicio de perdonar las faltas de los otros, entonces nuestras vidas no se van a ver liberadas de eso. Uno ve a veces las ofensas como solo algo verbal o digamos, algo en lo que dos personas quizás no se ponen de acuerdo y sube el tono, algo parecido así. Sin embargo, hermanos, las ofensas también se traducen en la palabra de Dios como pecado. Como pecado. Cuando nosotros ofendemos a Dios, estamos pecando contra Dios. Y muchas veces cuando nosotros ofendemos a un hermano o ofendemos a una hermana, estamos pecando contra ese hermano o contra esa hermana. Por eso el acercamiento, por eso la relación de hermanos en la iglesia, entre la familia, los amigos, debe ser, como a veces nosotros decimos del púlpito, genuina, original. Porque dice la palabra de Dios que el amor sea sin fingimiento. Cuando no hay fingimiento en lo que yo expreso a mi hermano o a mi hermana, a mi familia extendida o a mi familia de origen, existirán pocas probabilidades de que yo pueda ofender a ellos. Y aunque usted no lo crea, a veces hasta con lo más simple o lo más mínimo, nosotros podemos ofender o una persona se puede sentir ofendida. Y de ahí, hermano, que nosotros entonces tengamos la capacidad de saber tratar a cada uno según la forma como Dios lo hizo. Este ejercicio que uno hace desde el púlpito de predicar la palabra de Dios no se compara con el ejercicio que uno hace en el tratamiento de cada hermano y de cada hermana en particular de la iglesia. Porque así como el Señor cuidaba de todos aquellos que le seguían, que cuidaba de la gente, que atendía a todo aquel que llegaba con una necesidad, es prácticamente igual cuando alguien se acerca con una necesidad y hay que darle algún soporte. Es prácticamente un ejercicio parecido. Pero está, por ejemplo, en cada uno de nosotros, no solamente en el liderazgo, de tratar siempre y de entender siempre cómo nosotros podemos evitar el ofender a un hermano o una hermana. Llegar a un estado quizás más aún que trascienda, digamos, el ejercicio de coinonía de la iglesia. El Señor Jesús aquí está hablando, hermanos, de que si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, Él también no perdonará las nuestras. Así que, hermanos, quiera el Señor que nosotros podamos hacer nuestro esta palabra, hacer nuestra esta palabra de Dios y que podamos hacer un ejercicio de comenzar a entender primero que el perdón viene de Dios, que nos enseña en la Biblia que Jesús es, digamos, el hombre por excelencia en el cual comenzó este ejercicio aquí en la tierra y a través del cual alcanzamos el perdón de parte de Dios. Y que ese ejercicio también nosotros podamos hacerlo para los unos con los otros. El perdón, hermanos, libera al hombre. El perdón, hermanos, es un beneficio que Dios nos da para que vivamos, para que podamos vivir quieta, tranquila y reposadamente. Hermanos, quiera Dios que nuestros corazones, si hay alguna sombra en nuestros corazones de duda acerca del perdón, que nosotros en esta mañana pudiéramos estar ya claros para comenzar a hacer un ejercicio de perdonar a los demás sus ofensas, recibir ese beneficio que da Dios a través de su palabra y sobre todo que podamos acercarnos a Dios
con sinceridad, con humildad y con mansedumbre y confesar nuestros pecados delante de Él. Y así nosotros podamos vivir, como decía, una vida quieta, reposada y tranquilamente frente a Dios, frente a nuestra familia y frente a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y que esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Señor Dios y Padre amado que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo, en este mensaje de tu palabra de Dios. Señor, gracias por este tiempo que hemos hablado algo acerca del perdón y de ese beneficio, Señor, que tú das a nosotros cuando nosotros perdonamos de manera genuina a aquellos que nos ofenden. Permite, Señor, que podamos sentir en nuestras vidas el perdón que tú das a través de Cristo Jesús, Señor. Que podamos ser liberados, Padre, de esa carga a veces que se nos oprime cuando no nos sentimos perdonados o cuando hemos sentido que no hemos perdonado también, Señor. Pero gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu amor a través de Él, que nos libera y que nos perdona, Señor. Esa puerta que has abierto, Padre, para que cada uno de nosotros podamos entrar a través de ellas, Señor, y mostrarnos delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, una vez más, como siempre te pedimos, por cada familia que se reúne aquí en este lugar. Bendice, mi Dios, cada hogar. Mira, Señor, cada problemática de cada familia aquí en la iglesia, cada dinámica, Señor, que no va conforme a tus pensamientos y a tu palabra, Padre. Perdona, Señor, aquí en medio nuestro, Padre, cualquier ofensa, cualquier cosa, Padre, que no te haya agradado, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, te pedimos perdón. De tal manera, Padre, que tu pueblo sea renovado y que podamos tener nuevas fuerzas para seguir avanzando en el crecimiento de tu obra, para la gloria y la honra de tu nombre. Oh Señor, te pedimos nuevamente una bendición especial para cada miembro, para cada hermano, hermana, para cada visita, para cada persona que aquí se reúne, Señor, para escuchar de tu santa y bendita palabra. Bendícenos, Señor, guíanos, guárdanos y danos, Señor, un feliz resto del día. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, Salvador de nuestras vidas, en Él oramos y por Él te damos las gracias. Amén.